Hola, mi nombre es Claudia Arely Flores Mirón, pertenezco al primero de matutino de la Preparatoria Regional Enrique Cabrera Barroso, ubicada en Tecamachalco, Puebla. En este video hablaré acerca de los temas vistos en mi primer bloque de química. Para esto, necesitamos saber qué es química. Química es la ciencia que estudia la composición de la materia y cambios de composición que éstas sufren. Por esto podemos iniciar con la historia de la química. El principio del dominio de la química es el dominio del fuego, pues hace 500 años no se sabía que este era una reacción química entre combustible y oxígeno llamada combustión. El fuego fue la base de la sobrevivencia y evolución. Finalmente, era imprescindible para el futuro desarrollo de la metalurgia, la cerámica y el vidrio y la mayoría de los procesos químicos. Después de que se comprendieran los principios de la combustión, otro debate de gran importancia se apoderó de la química: el vitalismo y la distinción esencial entre la materia orgánica e inorgánica. Inicio de la química como ciencia. El filósofo griego Aristóteles pensaba que las sustancias estaban formadas por 4 elementos: tierra, aire, agua y fuego. Demócrito discurría otra corriente paralela, el atomismo, que postulaba que la materia estaba formada de átomos, partículas invisibles que se podían considerar la unidad mínima de materia. Esta teoría comienza a desarrollarse entre los siglos XVI y XVII. En esta época se estudió el comportamiento y propiedades de los gases, estableciéndose técnicas de medición. Esto también abrió paso a la tabla periódica y a la teoría atómica. En 1860, los científicos ya habían descubierto más de 60 elementos diferentes. Notaron que algunos elementos tenían propiedades químicas similares. En 1829, el químico Dobereiner originó un sistema de clasificación de elementos. Más tarde, el químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev desarrolló una tabla periódica de los elementos según el orden creciente de sus masas atómicas. Al poco tiempo, esta misma tabla fue perfeccionada, acomodando los elementos en filas horizontales. Su sistema le permitió predecir con bastantes exactitudes las cantidades de elementos descubiertos hasta el momento. A lo largo del siglo XIX, la química estaba dividida entre los seguidores de la teoría atómica de John Dalton y aquellos que no, como Wilhelm Ostwald y Ernst Mach. Los impulsores más decididos de la teoría atómica eran Amedeo Avogadro, Ludwig Boltzmann y otros que consiguieron grandes avances en la comprensión del comportamiento de los gases. La disputa fue finalizada con la explicación del efecto browniano por Albert Einstein en 1905 y por los experimentos de Jean Perrin al respecto. Con esto pasamos a las leyes de los gases. Estas leyes se refieren científicamente a cada una de las variables que son presión, volumen y temperatura. La primera ley fue la ley de Boyle. Dice que a temperatura constante el volumen es inversamente proporcional a la presión. Ley de Charles. El volumen es directamente proporcional a la temperatura del gas. Si la temperatura aumenta, el volumen del gas también. Si su temperatura disminuye, el volumen del gas también. Ley de Gay-Lussac. La presión del gas es directamente proporcional a su temperatura. Si la temperatura aumenta, la presión aumenta. Si la temperatura disminuye, la presión disminuye. Con esta se abrió paso a la ley combinada, en la cual se emplea para todos aquellos gases ideales en los que el volumen, la presión y la temperatura no son constantes. Después se dio origen a la ley de los gases ideales. Indica que para asignar una masa gaseosa debemos asegurar la existencia de una constante directamente proporcional a la presión y volumen del gas precisamente proporcional a su temperatura. Pasamos al siguiente tema, que es conceptos básicos. Empezamos con los estados de agregación, los cuales son sólido, líquido, gaseoso y plasma. Después tenemos a la materia, la cual se clasifica en sustancias puras, elementos y compuestos.
Y después tenemos mezclas homogéneas y heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas en las cuales no se pueden distinguir sus componentes, mientras que en las heterogéneas sí se pueden distinguir. Sus propiedades son físicas y químicas. Las físicas son generales específicas. Después está el cambio de estado de la materia, factores vinculados con la presión y la temperatura. Sólido a líquido, fusión. Sólido a gas, sublimación. Líquido a sólido, solidificación. Líquido a gas, evaporación. Gas a líquido, condensación. Gas a sólido, deposición. Después tenemos a la energía, la cual se manifiesta en cualquier cambio o fenómeno de la materia. Se divide en dos, cinética y potencial. La cinética se manifiesta mediante el movimiento. La potencial se almacena potencialmente para producir un trabajo. Tipos de energía: química, calórica, solar, luminosa, sonora, nuclear, eólica, eléctrica e hidráulica. También tenemos en esta sección métodos de separación de mezclas, los cuales son procesos químicos con los que se pueden separar los componentes de una mezcla, ya sea homogénea o heterogénea. Los métodos de separación son filtración, tamizado, decantación, centrifugación, evaporación, cromatografía de tinta, destilación e imantación. Después tenemos estructura atómica, lo cual nos sobrepasa los modelos atómicos. Sus características son número atómico y masa atómica, lo cual también incluye a los isótopos. El número atómico es igual al número de protones en cada átomo de dicho elemento. Número atómico igual a número de protones de un átomo. Por ello, un átomo es eléctricamente neutro. Número de masa. Los protones y neutrones determinan la masa de cualquier núcleo. Número total de protones y neutrones que cada átomo tiene en su núcleo. Número de masa es igual a número de protones más número de neutrones en un núcleo. Por último, tenemos a los isótopos, los cuales son átomos del mismo elemento que tienen el mismo número atómico pero diferente número de neutrones. Aportaciones de los científicos. Demócrito desarrolló la teoría atómica del universo, la cual explica mediante razonamientos lógicos. Postulados. Los átomos son eternos, indivisibles, homogéneos, incomprensibles e invisibles. Los átomos se diferencian en forma y tamaño, pero no en cualidades internas. Las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de los átomos. Thomson descubrió que dentro de los átomos hay electrones. Dedujo que el átomo es una esfera de materia cargada positivamente y en el interior estaban incrustados los electrones. Perrin encontró que los rayos catódicos depositaban carga en un electroscopio, con lo que confirmó que se trataba de partículas cargadas. Modificó el modelo atómico de Thomson, ya que las cargas negativas son externas a la corteza. Rutherford demostró que los átomos no eran macizos, sino que están vacíos en su mayor parte, y en su centro hay un diminuto núcleo. Postulados. Dedujo que el átomo escaparía formando un espacio vacío de su mayor parte y con un conglomerado central en su menor parte. Las cargas positivas del átomo están concentradas en el núcleo. Denominó corteza a los espacios vacíos en el cual los electrones giran alrededor del núcleo. Niels Bohr. La energía asociada al movimiento del electrón tiene valor fijo, es decir, están cuantizadas. La emisión de energía de un átomo se explica con la caída del electrón de una órbita de alta energía y otra de menor y se da así la absorción de energía. Postulados.
Los electrones se mueven alrededor del núcleo en órbitas circulares sin radiar energía. El electrón solo emite o absorbe energía en los saltos de una órbita permitida a otra. El electrón no puede estar en cualquier distancia del núcleo. Sommerfeld hizo una generalización relativista del modelo atómico de Bohr. A partir del segundo nivel energético existen dos o más subniveles en el mismo nivel. Introduce el número cuántico secundario y el número cuántico magnético. Schrödinger formuló la mecánica ondulatoria y sentó las bases para la teoría cuántica moderna. Se basa en la solución de la ecuación de Schrödinger para un átomo hidrogenoide. En este modelo, los electrones se contemplan originalmente como una onda estacionaria de materia cuya amplitud decaía rápidamente al sobrepasar el radio atómico. Davison, Hermer y Thomson. Pasando por un haz de electrones, se obtuvo un conjunto de anillos concéntricos. Demostraron las propiedades ondulatorias. Chadwin demostró que los rayos en realidad constan de partículas eléctricamente neutras con masa ligeramente mayor que la de dos protones. Chadwin demostró la existencia de los neutrones. Con esto se concluye el tema de modelos atómicos y pasamos a nuestro último tema, tabla periódica. ¿Qué es la tabla periódica? Es una representación de la ordenación de los elementos que permite visualizar y predecir la forma en que varían sus propiedades físicas y químicas. Organización de la tabla periódica. Si los elementos se colocan según se aumenta su número atómico, se observa una variación periódica de sus propiedades físicas y químicas. Periodos. Indica el nivel de energía máxima. Asimismo, muestra en qué fila estará según su nivel de energía. Familias o grupos. Las familias son las columnas en las que se encuentran los elementos. Bloques. Bloque F. 1A y 2A, con S1 y S2. Bloque P, formado por los grupos 3A al 8A. Bloque D, 3B al 2B. Bloque F, latanidos y actinidos. Propiedades periódicas. Radio atómico, distancia que existe entre el núcleo y la capa de valencia. Se divide en catión y anión. Afinidad electrónica, es la energía necesaria para ganar electrones. Energía de ionización, es la energía necesaria para remover un electrón de un átomo. Electronegatividad, capacidad de un átomo para atraer a electrones de valencia en un enlace químico. Números cuánticos. Principal, N y azimutal, L. Magnético, M y spin, F. Magnético. Asigna orientación espacial y dependerá del número azimutal. Spin. Es la dirección en la que gira el electrón y se expresa como más un medio y menos un medio. Principal y azimutal. Principal. A medida de que éste aumenta, la probabilidad de encontrar el electrón cerca del núcleo disminuye y la energía del orbital aumenta. Azimutal. Determina el número de subniveles de cada nivel con expresión n-1. Historia de la tabla periódica. Evolución de las tablas periódicas. Triadas de Dobereiner. Octavas de Neuland. Tabla de Mendeleev. Tabla moderna.
creada por Dmitri Mendeleev y Henry